No, ja que estem aquí, així anem a xerrar una miqueta. Estamos ante una moción que nosotros votaremos a favor y estamos ante una tomadura de pelo más del señor conseller Blasco, dispuesto a hacerse todas las fotos del mundo, a dedicar el dinero de la cooperación a otras cosas y a hacerse fotos diciendo que el fondo para la cooperación municipal, creado a nivel de letra en el 2010, a fecha de hoy, está vacío. Sin embargo, grandes fotos en la prensa, grandes entrevistas mediáticas, donde no es que nos fueran a poner una cantidad, es que nos ponían 3.000 millones de euros en el año 2010 para incluirlos en los presupuestos de 2011, para aumentarlos en los presupuestos de 2012 a disposición de los municipios de la comunidad para responder a la necesidad de infraestructuras, pagos y demás. ¿Cuál es la realidad de tanta foto y tanta batalla en Canal Nou, mediática y demás? Cero. Año 2010, cero. Año 2011, 1 euro por habitante, así ya le hubiesen correspondido 19.000 euros. Año 2012, cero. Incluso la propia propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, cuando se planteaba qué aportación le hacemos al fondo, hablaba de 70 euros por habitante. A nuestros consejeres se les llenaba la boca de venta de proyectos y la realidad es que si miramos la tesorería de nuestro pueblo, es cero. Por lo tanto, mucho papel, como seguramente antes, y este tipo de cosas, algo necesario, pero que no llega, que podría corregir desigualdades y podría hacer propuestas para tratar de que el Ayuntamiento hiciera frente a toda la situación, además económica, que ahora mismo tenemos, pero lo único que han hecho era vender humo, dedicarlo a otras cosas y, eso sí, salir en prensa y hoy, 2 años después, estamos pidiendo que se le dé contenido, porque no forma contenido, lo está pidiendo el Grupo Socialista, que se le dé contenido a algo que ya se aprobó hace 2 años y que la apuesta económica es cero. Sí, nosotros la perplejidad, señor Alfonso, la tenemos por su perplejidad porque son ustedes los que ponen el orden del día. Por lo tanto, esa perplejidad usted concejal no la entiende. Si viene el punto, pues se debate y ya está. Y reclamar, pues claro que hay que seguir reclamando. Los mensajes que le llegan a la población y que le han llegado seguramente con este fondo y con tantas cosas, y por eso remarcamos lo de las fotos y las televisiones y este tipo de cosas, es que a los ciudadanos les llega continuamente la inyección económica de dinero que llega a los municipios cuando es mentira. La creación de forma reiterada de que se está ayudando a los municipios con 3.000 millones, con 70 euros por habitante, porque vamos a ayudar en infraestructura, y es mentira. Y luego la realidad que se tropiezan los ciudadanos es que los políticos de turno pueden ir mintiendo una vez y otra vez y otra vez y no pasa absolutamente nada. Y a los ciudadanos, la primera cosa que se equivocan, palo. Pues lógicamente, si viene una vez, pues bien, si viene 2 también. Pues reclamémoslo. Es decir, si ya la propia Federación Española de Municipios hablaba de 70 euros por habitante, pues mire, en un año, a lo mejor si en alguna de las tocara las puertas una vez y otra vez, pues ustedes llevan ya gobernando 1 año. El número de parados que había hace 1 año cuando ustedes entraron en el municipio era de unos 1.419 o 2.420. Hoy día es 2.636, el 9% más de parados. Y sin embargo, la inyección económica que está llegando a los municipios o a este municipio por parte de los organismos supramunicipales para tratar de ayudar, aparte de la apuesta política del propio Gobierno, para ayudar a corregir ese paro, porque es el que está en ese municipios, no llega absolutamente nada. Si lo que tenemos que recibir es la presión del Gobierno central, que ha de obligarnos a pagar a proveedores, pagándole a los bancos el 6%, amenazándonos con que nos va a quitar o nos va a retener el 50% de la subvención, cuando el municipio, en vez de alentar y apoyar económicamente a través de este fondo o de cualquier otro, y dar solución al paro que día a día sí que está creciendo en nuestro pueblo.
Esa debería de ser la apuesta y, lógicamente, cuando antes planteábamos en el punto anterior de reclamamos 1 millón de euros a la Consellería para pagar ¿qué? No, señores del Gobierno, que no sea para pagar eso, que tenemos 2.636 parados. Y si hay esa inyección económica de este municipio, dediquemos una parte, por lo menos económica, de ese dinero a dar vida a ese paro en nuestro pueblo y a poner ese dinero también en funcionamiento. Porque no puede ser que sigamos con el mismo sermón que le venimos oyendo al señor Rajoy y que esta noche le acabamos de escuchar a usted aquí. Es que si nos viene el 1 millón de euros es para seguir tapando deuda y seguir tapando no sé qué. Pues mire, no, también para dar vida a los 2.600 parados que hay, que alguna solución tendremos que darle, y ustedes llevan gobernando un año, muchas propuestas traían y ninguna hay encima de la mesa. Por lo tanto, si viene esa inyección económica, aparten una parte, que nosotros estaremos ahí también, y me imagino que todos los grupos, para que le demos vida a este pueblo que últimamente está muy triste como todo el Estado. Sí, una pequeña cosita del punto anterior es que cuando hablamos de los fondos y que el Gobierno ha de que cambiar el sistema, únicamente tenemos que pensar que los gobiernos son PP-PSOE, los ayuntamientos son PP-PSOE, en la Federación de Valenciana de Municipios PP-PSOE. Por lo tanto, lo que el PP y PSOE tendrán que mirarse es el MELIC y cambiar el sistema. Y ya está. Pero mientras no lo cambien, pues que no tienen pelota fuera. Yo me sumo a la protesta, a la indignación, a la rabia de ver ladrones ya no de guante blanco, porque no lo hacen ya ni con guantes, directamente los vemos en la televisión y además hacen entrevistas y salen en fotos y en revistas y estas cosas, que siguen paseando por la calle. La pena es que ya no tenemos que hacer frente incluso a los ladrones públicos o que roban de empresas públicas, sino que incluso ya tenemos que hacer frente y pagar con nuestros impuestos los ladrones de las empresas privadas, que se ponen además grandes indemnizaciones y a los ciudadanos nos hemos de subir los impuestos, nos han de subir los impuestos para hacer frente a sus robos. Esa es la indignación. Me imagino que la población cada día, pues lógicamente, estamos más harta y me imagino que algún día seguramente también reventaremos o reventarán políticamente y en algún sitio tendrán que decidir qué hacen, porque a veces también somos responsables de todo aquello que decidimos en un momento determinado. Lo que yo me pregunto, señor Melero, es si estamos a tiempo, si todavía nos cabría entrar como acusación particular, dado la situación en la que se encuentra el proceso, o si alguien podría comentarnos si eso, a nivel legal, si se puede entrar. Nosotros, lógicamente, estamos de acuerdo con la propuesta y únicamente es saber si podemos entrar en estos momentos en esa situación.